Muy buenos días, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Sean bienvenidos en este día santo del Señor, deseándoles a cada uno de ustedes un feliz día de reposo, a cada uno de ustedes a donde se encuentren con sus familias y deseándoles que el día de hoy pasen un hermoso día reunidos en el lugar donde el Señor ha creído conveniente que estén el día de hoy todos ustedes para seguir encontrándonos con nuestro Creador en este día maravilloso, un día señalado para su pueblo. En esta mañana a todos ustedes les damos una cordial bienvenida al estudio de esta mañana. Antes de iniciar, les invitamos ahí donde se encuentren, podamos, si es posible, doblar nuestras rodillas y acompañarnos en la oración dirigida a nuestro Creador. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Estamos, Señor, una mañana más para poder escuchar tu voz a través de tu palabra y que nuestro entendimiento sea, Señor, adecuado a tu palabra para poder entender cada día todo lo que tienes que revelarnos a todos tus hijos en esta tierra. Amante Padre, que usted sea nuestro instructor a través de su Espíritu Santo, nos instruya y podamos entender cada día tu palabra. Acompáñanos, bendice tu palabra, bendice a todos tus hijos en el lugar donde se encuentren y que nuestra mente sea educada de acuerdo a tu santa voluntad. Son favores que te lo pedimos en esta mañana porque confiamos en la justicia perfecta y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a iniciar el repaso del estudio que hemos tenido durante toda la semana, el origen del pecado. Hemos aprendido de dónde se originó el pecado, con quién se originó el pecado, cuáles fueron las consecuencias y cómo es que hoy en día, aquí en este planeta Tierra donde nosotros vivimos, el gran adversario, el primer criatura que fue creada o se rebeló contra el gobierno de Dios y hoy en día está haciendo lo mismo con las criaturas creadas en este planeta Tierra, tratando nuevamente de llevarnos a la rebelión que él mismo ocasionó allá en el cielo. Entonces vamos a iniciar el estudio, el origen del pecado. El texto de Isaías 14, verso 12 al 14, Isaías capítulo 14, versos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Perdón. Entonces, vemos cómo Lucifer, el ángel protector, el ángel querubín protector que fue creado por Dios allá en el cielo, como criatura creada, llegó a tener esta ambición de obtener el trono de Dios, dice en el versículo 12 y 14. Dice, ¿no?, que él quería levantar su trono, dice, en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ocupar el trono de Dios, quería ser igual a Dios y por ese motivo tuvo una consecuencia que fue expulsado del cielo. El testimonio Conflicto de los Siglos, la página 547, dice que el pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Qué interesante el testimonio habla de este ángel
de este querubín protector, dice que el pecado nació en aquel que después de Cristo, en jerarquía, Lucifer le seguía a Cristo. Y dice que había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y gloria entre los habitantes del cielo. El ángel más exaltado, el más hermoso de la creación de Dios, el que le seguía en jerarquía a Cristo, el que era superior más a los ángeles que Dios había creado, se había revelado y nació el pecado en él, allá en el cielo. Entonces vemos al primer ser creado revelándose en el cielo, llamado Lucifer. Vamos a ir a la primera pregunta del estudio. ¿Cuál llegó a ser el objetivo de Lucifer y por qué? ¿Cuál llegó a ser el objetivo de Lucifer y por qué? En el libro de Isaías, el capítulo 14, versos 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14 dice la palabra del Señor: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice el testimonio deseado de todas las gentes, la página 402 y la 403 dice: Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto. Y el comentario bíblico, el tomo 7a, dice lo siguiente también. En la página 1165, dice que Lucifer, como querubín protector, estaba rodeado de gloria. Sin embargo, este ángel, a quien Dios había creado, dotado de poder, llegó a sentir deseos de ser como Dios, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su objetivo de Lucifer? Era el trono de Dios. Ese era su objetivo. Él quería ocupar el trono de Dios y llegar a gobernar a los ángeles del cielo, ¿no? Entonces, ¿cuál llegó a ser el objetivo de Lucifer? El trono de Dios y ser igual a Dios, según el comentario bíblico, el 7a también. Ese era su objetivo de Lucifer cuando se reveló allá en el cielo. Dice la segunda pregunta: ¿cómo es nuevamente representada por muchos hoy la escena de la campaña de Lucifer? ¿Cómo es nuevamente representada por muchos hoy la escena de la campaña de Lucifer? En el libro de Juan, el capítulo 8, verso 44, vamos a leer lo que dice el libro de Juan, el capítulo 8, verso 44, dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El testimonio para la iglesia, tomo 5, la página 128, dice: Satanás emplea a hombres y a mujeres como agentes para inducir al pecado y hacerlo atractivo. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gracia. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso,
atormentador y homicida. Esa es la característica de Satanás, el ángel rebelde que se rebeló allá en el cielo. En la pregunta dice, ¿cómo es nuevamente representada hoy por muchos la escena de la campaña de Lucifer? ¿Cómo es que Satanás está siendo representada hoy en día aquí en la tierra por las criaturas? A través de hombres y mujeres como sus agentes. Satanás, en su astucia, como un ángel inteligente creado, entonces está utilizando a hombres y a mujeres como sus agentes para inducir al pecado y hacerlo atractivo. La misma estrategia que utilizó en el jardín en el Edén con nuestros primeros padres, cuando engañó primeramente a Eva. Una vez que Eva desobedeció y comió el fruto que Dios había prohibido, se convirtió Eva en un agente de Satanás y lo utilizó para que pueda hacer nuevamente pecar ¿a quién? A su esposo Adán. Así Eva se convirtió en un agente de Satanás para inducir al pecado a su esposo. Y de la misma manera Satanás está utilizando a hombres y también a mujeres como sus agentes para que nuevamente utilicen esa misma arma y puedan convertirse en agentes de Satanás y hacer pecar al pueblo de Dios, a las personas que han decidido seguir a Cristo. Satanás utiliza personas para que pueda hacer caer en pecado a aquellas personas que han tomado la decisión de seguir a nuestro Maestro y líder, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, respondemos esta segunda pregunta: ¿cómo es nuevamente representada por muchos hoy la escena de la campaña de Lucifer a través de hombres y mujeres como sus agentes? Él lo está haciendo Satanás en estos últimos tiempos. Muy bien, la tercera pregunta del estudio, el origen del pecado, dice: ¿en qué sentido la rebelión de Lucifer menoscabó la ley de Dios? ¿En qué sentido la rebelión de Lucifer menoscabó, despreció la ley de Dios? Vamos a ir a Lucas, al libro de Lucas, el capítulo 16, verso 17. Lucas capítulo 16, versos 17, perdón. Dice la palabra 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, ¿no? El testimonio Conflicto de los Siglos, la página 553, dice que la obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentar los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. Qué interesante habla la inspiración en esta mañana, dándonos a entender de qué manera o de qué sentido la rebelión de Lucifer menoscabó o despreció la ley de Dios, ¿no? El sentido del desprecio de la autoridad divina. Entonces, el sentido del desprecio de la autoridad divina. Vamos a leer una vez más esta cita de la inspiración divina. Dice: la obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentar los resultados del desprecio de la autoridad divina. El objetivo de Satanás era de que los ángeles allá en el cielo iban a patentar, dice, o a hacer el resultado del desprecio de la autoridad divina. En un comienzo, durante las semanas, estaba en el estudio comentando, de acuerdo a la inspiración divina,
de que Satanás había comenzado a engañar a los ángeles allá en el cielo, diciéndoles que la ley de Dios que había sido dada allá en el cielo, de lo cual gobierna nuestro Creador a todos los mundos que Él ha creado, tenía defectos y que no podían ser cumplidos por la creación, de que no se sentían satisfechos de que eran gobernados o que sean gobernados por una ley. Y eso les causaba desprecio. Y Satanás, o este ángel, el engañador, se encargó de sembrar en las mentes el desprecio de la ley y la autoridad de Dios. Por eso que en el testimonio dice, la obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentar los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. Si bien es cierto, lo que Dios a través de su ley podía gobernar a todos los mundos que Él ha creado, este ángel rebelde no quiso obedecer la autoridad divina. Se rebeló contra el gobierno de Dios y sembró esta semilla de rebelión en las mentes de los ángeles, y lo está haciendo también nuevamente hoy en día. Lo mismo que hizo en el cielo, lo está haciendo acá en la tierra. Dice la pregunta, ¿en qué sentido la rebelión de Lucifer menospreció la ley de Dios? En el sentido del desprecio de la autoridad divina. Al despreciar la ley de Dios, él llevó al desprecio de la autoridad divina, haciendo creer de que la ley de Dios era defectuosa. Y eso lo que sembró la discordia en la mente de las criaturas y de los seres humanos hoy en día. Porque depende, dice, porque de acuerdo a su ley de nuestro Creador depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. Él está en contra del bienestar de todas las criaturas que Dios ha creado. Y eso es lo que está tratando de ser hoy en día, ¿no? Sacarnos de ese camino, ponernos a la intemperie para que Él rápidamente pueda hacernos daño, ya que la ley funciona como una barrera ante las criaturas creadas para tener ese bienestar de todo lo que hacemos aquí en este planeta Tierra. Muy bien, entonces vamos a ir a una cuarta pregunta. ¿Cuál es a menudo el falso argumento de los que destruyen la ley de Dios? ¿Cuál es a menudo el falso argumento de los que destruyen la ley de Dios? Vamos a ir al libro de Salmos. Salmos, el capítulo 89, verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Vamos a leerlo en la versión lenguaje actual para poderlo entender de una manera más práctica lo que está hablando Salmos 89:14. Dice, tú gobiernas con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestras tu constante amor. Tú gobiernas con justicia. El gobierno de Dios que ejerce a todas sus criaturas, a todos los mundos que Él ha creado, es un gobierno de justicia y juicio. Es un gobierno de rectitud. Es un gobierno de amor. Y contra este gobierno, Satanás se ha puesto en destruir y hacer de que el gobierno de Dios, a través de su ley, Él dice y anhela de que es defectuoso, que Dios no está gobernando y que no gobierna con rectitud. Entonces dice, ¿cuál es a menudo el falso argumento de los que destruyen la ley de Dios? Patriarcas y Profetas, la página 427 dice, desde su caída se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas.
Entonces respondemos a esta pregunta, dice, ¿cuál es a menudo el falso argumento de los que destruyen la ley de Dios? De que la ley de Dios ha sido cambiada, que ha sido abolida en la cruz, que ya no más tiene vigencia para estos días. Es el mismo argumento que Satanás utilizó y lo sigue utilizando para estos tiempos. Por eso es que hay muchas religiones, hay muchas personas, hay muchos creyentes alegando y diciendo de que la ley de Dios ya no está más en vigencia, que la ley de Dios ha sido ya caducada cuando Cristo murió en la cruz, de que ya no más podamos obedecer la ley de Dios y que solamente la ley fue dado a los judíos y que para estos tiempos ya no estamos bajo la ley. Son los argumentos que presentan hoy en día y que destruyen la ley de Dios. Entonces dice, ¿cuál es a menudo el falso argumento de los que destruyen la ley de Dios? De que la ley de Dios ha sido cambiada o ha sido abolida. Muy bien, vamos a ir ya terminando con las últimas preguntas. Dice, ¿cuándo se liberaron los ángeles fieles de todas las dudas con respecto a Satanás? ¿Cuándo se liberaron los ángeles fieles de todas las dudas con respecto a Satanás? Debemos tener en claro de que cuando Satanás fue expulsado del cielo, en el cielo la cizaña que había sido sembrada por Satanás aún estaba en las mentes de los ángeles fieles que decidieron obedecer a Dios antes que a este ángel rebelde, pero aún quedaron dudas en sus mentes y esas dudas tenían que ser aclaradas, tenían que ser saneadas y que ellos queden contentos y decir cuál era el plan que Satanás había trazado y que ese plan que había trazado los había llevado a la duda, aún con los ángeles que habían quedado en el cielo, pero habían decidido obedecer a su comandante y huésped, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el testimonio, el deseado de todas las gentes, la página 709, al derramar la sangre del Hijo de Dios, estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Entonces, ¿cuándo se liberaron los ángeles fieles de todas las dudas con respecto a Satanás? Al derramar la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Se rompió el último vínculo y quedó enclarecida para los ángeles que habían sido fieles y se habían quedado en el cielo al mando de nuestro Señor. Se quedó desarrollado o quedó claro la duda que cuál era el propósito al revelarse Satanás. Entonces, el último vínculo que mantenía aún todavía la duda en el cielo es al derramar la sangre del Hijo de Dios. Ya nunca más Satanás pudo tener acceso también al cielo como representante que había obtenido acá en la tierra. Quedó ese vínculo roto. Ya nunca más Satanás podía instigar, acusar a los ángeles en el cielo y todo quedó enclarecido con todos los seres creados en los diferentes mundos que Dios ha creado. Ahí se terminó y se enclareció cuál era el fin y cuál era su objetivo de Satanás, derramar la sangre del Hijo de Dios. Y vamos a ir a la última pregunta, donde dice, ¿cuál es la advertencia de Dios hacia sus hijos en estos tiempos? ¿Cuál es la advertencia de Dios hacia sus hijos en estos tiempos? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, Apocalipsis, el capítulo 12, verso 17, vamos a dar lectura. Apocalipsis, el capítulo 12, verso 17, dice la palabra del Señor. 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, se airó contra la mujer, contra la iglesia,
y hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Maranata, Cristo viene, la página 215, dice: toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos, ¿no? Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Y por lo tanto, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. El resto de la descendencia de Dios, que es su iglesia, en estos últimos tiempos, ese resto, ese poquito que queda del pueblo de Dios, tendrá que pasar por penosas circunstancias, ya que el enemigo se ha propuesto hacerle guerra en estos últimos tiempos y con más fuerza aún todavía. Por eso dice en el libro de Primera de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente, como león rugiente buscando a quien devorar. Y por lo tanto, el blanco de Satanás es hacerle guerra al resto de la descendencia, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una gran labor que hacer en esta tierra, pero Satanás no está con los brazos cruzados. Esa ira que se inició allá en el cielo es la misma ira y aún más todavía, sabiendo que le queda poco tiempo. Hoy en día persigue, sigue, acusa y hace caer a los hijos de Dios. Él está evocado hoy en día en hacer sufrir a aquellas personas que están llevando el mensaje de salvación, que están llevando la verdad para estos últimos tiempos. Y Satanás les ha puesto la mira a ellos. Y dice el testimonio, dice: toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Hombres poderosos, intelectos, estudiosos, importantes, entre comillas, aquí en esta tierra, van a ser alcanzados por la verdad. Esas personas, esos hombres, nunca han llegado a conocer la verdad, pero el resto de la descendencia que representa la iglesia para estos últimos tiempos, llevarán este mensaje de verdad a estas personas. Y Satanás no quiere que sean alcanzadas con la verdad a estas personas, ya que él alega y dice que le pertenecen. Es por eso que hoy en día se ha puesto a destruir el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de la verdad. Por eso es que hoy en día va a ser probada el mensaje, va a ser probada y va a ser rechazada también por muchas personas. ¿Y por qué? Porque el enemigo se ha puesto a defender de que todas aquellas personas le pertenecen a él. Y por eso es que con esa gran ira, como león rugiente, está buscando a las personas para poderlos devorar. No literalmente, sino hacerlos fracasar, hacerlos que puedan perderse juntamente con él. Y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso es que en esta mañana, durante la semana, hemos estado estudiando el origen del pecado, dónde se originó y dónde está hoy en día ese ser exaltado que se rebeló contra el gobierno de Dios. Hoy en día está haciendo la misma cacería aquí en la tierra con los seres humanos. Dice: al entender lo que sucedió en el cielo con Satanás, debemos desechar toda maleza que nos una al adversario y unirnos con el ejército del Señor. La decisión lo tienes tú, amigo y hermano. Si te dejas llevar por los engaños de Satanás, llegarás a ser parte de la misma manera que los ángeles fueron
seducidos, engañados en el cielo, cuya fue la tercera parte que fue engañada por Satanás, o te quedarás también al mando y obedeciendo fielmente los mandatos del Señor, lo que hicieron los ángeles allá en el cielo. También haremos nuestra decisión aquí en este planeta Tierra. ¿Decides estar con Cristo o decides estar con Satanás? La decisión lo tienes tú, mi querido amigo y hermano, y ha sido un placer una vez más estar con todos ustedes en el repaso del estudio que hemos tenido durante la semana, y deseándote que pases un feliz día de reposo con tu familia en el lugar donde creas conveniente. El Señor está ahí con ustedes, acompañándolos, y que pasen un feliz día de reposo. Con ustedes es su servidor. Les complace en estar con ustedes una vez más y estará con ustedes en un próximo estudio. Que Dios me los bendiga. Un feliz día de reposo a cada uno de ustedes.